Alumnos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo pasaron el fin de año? Normal, Miguel. Ahí con miedo a contagiarse de COVID. Sí, ¿no? La verdad que ha sido un año... A ver, hoy es el 3 de enero del 2022. Este es un año de suerte, ¿eh? Este año se borra para la pandemia, este año se solucionan todos los problemas y todos seremos felices. Especialmente yo. Primero porque nací el 22 y mi fecha de nacimiento tiene 3-2 y este año tiene 3-2. Así que pilas con eso. Lo que les iba a decir es que eh, vámonos con... ya, estaba diciendo que es 3 de enero del 2022, la materia de ingeniería sísmica. Hoy es lunes, pero bueno. La cuestión es que la última vez que nos vimos, dejé una inquietud en el aire que creo que la respondí a medias y si la respondí ya la deben de haber analizado y la tienen que tener ya más o menos pensada. Pero asumo que, porque les digo porque por mi experiencia, cada vez que he preguntado esto, nadie me lo responde. Nadie se ha puesto a pensar en esto. Pero resulta que para este curso y para el propósito de este conocimiento, es muy importante que ustedes entiendan lo que significa esto. A ver, ¿qué significa un mes? En eso nos habíamos quedado. Creo que ya lo habíamos dicho un poco, ¿no? Alguien que ¿cómo se llama? Me recuerde lo que dijimos ese día. Por cierto, ayudante, una preguntita. Sí, Miguel. Ya con el tema de los grupos, ¿cómo estamos? Los grupos ya están conformados. Los temas. Temas es que no tenemos. Todavía no tienen tema, ya. Entonces, por favor, para el día miércoles, para definir temas. Me acuerdo. Ok. Desde el inicio de la clase. Ya. A ver, muchachos. ¿Qué es un mes? Algo habíamos dicho en la clase anterior. Y lo interesante es que el concepto de mes siempre lo hemos relacionado con la luna, ¿no? Se llama mes lunar. Y nosotros casi nunca pensamos que un mes, o sea, tiene que ver nada más que con la luna. Porque supuestamente el mes nace del concepto de que la luna da la vuelta totalmente a la Tierra y ese tiempo que da la vuelta la luna alrededor de la Tierra le conocemos como mes y se lo ha utilizado muchos años para definir estaciones y para la agricultura. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con ingeniería sísmica? ¿Ok? Y el problema es que, si bien es cierto lo que acabamos de decir no es errado, el problema es que estamos viendo solo una parte de la situación. Es decir, el día no solo significa que la luna da una vuelta alrededor de la Tierra. Eso no es el único concepto. Hay otro concepto que es más importante. Para nosotros es más importante. ¿Cuál es el concepto? ¿Alguien me lo puede decir? Creo que ya lo dijimos. ¿O no lo dijimos? ¿Qué pasó? Se escuchó un bullicio. Alguien quiso hablar. Bueno, muchachos, para entender, señores, lo que es un mes y hay que entender bien la relación de la Tierra con el Sol. Hay que entenderla bien. Si no la van a entender, van a permanecer en una ignorancia total y van a probablemente dar conceptos errados, como lo he escuchado de gente que
supuestamente es estructurista, pero que no tiene conocimientos de este tema. La sismicidad, como ya lo vimos un poquito, tiene mucho que ver con todo lo que es el comportamiento solar. Entonces, para entender el comportamiento solar, ustedes tienen que entender esto, ¿no, verdad? Ya. Sí están viendo la figura del sol, ¿no? Sí, genio. Ya, entonces, la Tierra gira alrededor del Sol, no viceversa. Y ustedes pueden ver que cuando la Tierra pasa por aquí, está a una distancia corta, acá está a una corta distancia, y acá está a una distancia larga, y acá más larga. Por cierto que esto es más largo que esto. Y otra cosa que ahí es interesantísimo entender, señores, y que tiene que ver con la sismicidad, y qué lamentable que no hayamos caído en cuenta de esto antes, es que cuando la Tierra gira, mejor dicho, cuando la Tierra pasa por aquí, estos se llaman los equinoccios, que por cierto yo nací en un equinoccio de primavera en el hemisferio sur, equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Estos son los equinoccios y estos acá son los solsticios. ¿Ok? En los solsticios hay dos tipos de solsticios, porque en el solsticio que está acá, la distancia es menor a esta. O sea, dentro de los dos solsticios, que es la época en que el Sol pasa más lejos de la Tierra, esta distancia es menor y esta es mayor. Pero algo les quería decir. Cuando la Tierra pasa por el equinoccio, solo es un tránsito normal. Pero ¿qué pasa? Como esta es una elipse, cuando la Tierra va a un solsticio, miren lo que ocurre. ¿Qué ocurre con la Tierra? Hay un giro en U en la dirección de la Tierra. Y eso no lo habíamos notado antes. Es decir, ¿cómo puede afectarnos a nosotros que la Tierra cada 6 meses esté girando en U? Lo mismo pasa acá. Por cierto, ahorita, en este preciso instante, estamos girando en U, ¿no? Y más o menos andamos por aquí, me imagino. O sea, un poquito más acá. Por aquí estamos ahorita. ¿Sí ven lo que estoy escribiendo en la pantalla, no? Sí. Bueno, entonces, cuando ya ustedes entran en este análisis, se van a dar cuenta que de todas las situaciones que se dan, esta es la época más brutal, porque estamos teniendo un giro en U. Ahora, imagínense ustedes si van en un carro a mucha velocidad y giran en U. ¿Qué pasa con los que están adentro? ¿Sí? Su cuerpo se va contra la pared, contra el vidrio. Si el giro es muy violento, probablemente hasta la cara se le golpee. Estamos claros, ¿no? Que les transmito para que entiendan de que cuando hay ese giro en U, que está dando la Tierra en este momento, dentro de la Tierra, del vehículo Tierra, hay unos pasajeros que no somos nosotros, no me refiero a los humanos, me refiero a las fuerzas gravitacionales, al campo magnético, a las masas de roca líquida que están en movimiento, me refiero a las fuerzas convectivas. Lógicamente se afectan, ¿sí? Entonces, en este momento que está girando en U, es un momento súper crítico para las fuerzas gravitacionales, para las masas de material del manto, súper crítico. Y eso es importante entenderlo, porque lógicamente, no en todo el mundo, por si acaso, pero es probable que
en estas épocas, estamos hablando de diciembre, enero, en estas épocas, tengamos zonas donde hay mayor potencialidad de sismos. ¿Ok? Porque si entendemos que diciembre, enero son meses donde la peor parte de ese giro en U se está produciendo, también vamos a entender, y sabemos que ese giro en U afecta los movimientos del manto, vamos a entender también que ese giro en U podría reflejarse en sismicidad. Lógico. No en todas partes, pero en ciertas partes. Ahora, ¿dónde es un lugar donde en enero y diciembre normalmente la sismicidad se exacerba? ¿En qué parte del planeta la sismicidad se exacerba normalmente? Adivinen. Ecuador. ¿De dónde saco yo este argumento? Porque este argumento está basado en datos duros. Es un hecho, no es una conjetura mía. Ustedes van a la estadística, van a las bases de datos sísmicas del mundo. No digo del geofísico, digo a las que han venido recogiendo datos por 120 años. Y ustedes se dan cuenta que diciembre y enero son meses de muchísima actividad sísmica en Ecuador. Y más allá de eso, diciembre y enero son los meses donde los sismos más fuertes que han ocurrido en Ecuador se han producido en esos 2 meses. Claro, no solo esos 2 meses. Abril es otro mes con alta sismicidad. Pero diciembre y enero son especialmente peligrosos para Ecuador. Pregunta, ¿por qué? Bueno, ahí hay un porqué. Ahora, ¿qué tiene que ver este giro y cómo afecta al manto en el Ecuador? Bueno, ese es otro análisis más profundo con el cual yo ya no puedo, no tengo cómo analizarlo, pero tendría que enviar un submarino que no lo ha enviado ni la NASA, ni lo ha enviado nadie. O sea, yo no tengo las herramientas para saber por qué se produce, pero lo que sí puedo decir es que es un hecho de que diciembre y enero son meses peligrosos. El terremoto de 9.8 en Esmeraldas se produjo el 31 de enero. El terremoto de los años 50, que fue 7.6 en Esmeraldas, ahí mismo, que para mí es una recurrencia, ocurrió en 31 de enero. Los terremotos de Tumbes, que les he dicho que lo estamos esperando, 2 terremotos de 7.2 han ocurrido en enero, etcétera, etcétera. Hay muchas amenazas sísmicas. Perdón, no, esos sismos no ocurrieron en enero, ocurrieron en diciembre. Hay muchas amenazas sísmicas históricas del Ecuador que se han producido en meses específicos. Y cuando ustedes hacen el análisis de energía liberada de todos los años por 120 años, van a darse cuenta que enero y diciembre son meses de alta actividad sísmica en el Ecuador. ¿Sí? No solo en el Ecuador, en muchas partes del mundo. Entonces, una de las cosas que quiero reflejar aquí es que cuando estamos en el solsticio de invierno, como para el hemisferio norte, se está produciendo un giro en U peligroso, muy excitador del manto, y eso afecta la parte superficial. Pero nosotros estábamos hablando era del mes. Entonces, miren, más o menos este punto se consigue el máximo el 22 de diciembre. Coincide con la Navidad. Analizar qué tiene que ver la Navidad con esa posición del Sol. Les explico breve. No quiero dañar su concepto religioso. Yo soy religioso, creo en Dios y celebro la Navidad.
yo creo en Dios. Pero la verdad es que el 24, 22 de diciembre es una fecha que no se celebra desde Jesucristo. Se celebra mucho antes. Estas fechas, miles de años antes del cristianismo, se celebraban las Saturninas, si no mal recuerdo, las Saturninas. Ahora, ¿por qué celebraban en esa fecha los pueblos aborígenes o iniciales, nuestras culturas iniciales? Es porque normalmente en esa fecha habían desastres naturales. Entonces, previo a que se produjeran los desastres naturales, o en medio de ellos, los sacerdotes hacían sacrificios a los dioses para que se tranquilicen y para que no hayan los desastres. Tiene lógica. Después vino la Navidad y nosotros pues ya sabemos la historia, pero previo a eso ya había esta cuestión y justo relacionado con una fecha y desastres naturales hablamos de terremotos, volcanes, huracanes. Es decir, diciembre está relacionado mucho y enero con desastres naturales. Entonces, esta fecha es 22 de diciembre. De ahí, ustedes cuentan 3 meses. Enero, febrero, marzo. Acá estamos el 22 de marzo. ¿Ya? Marzo, abril, mayo, junio. Aquí estamos 22 de junio. Y agosto, a ver, junio, julio, no, julio, agosto, septiembre. Y este es el 22 de septiembre, que es donde yo nací. ¿Ya? Muy contento y orgulloso de haber nacido en el equinoccio. Y de primavera, además, para el hemisferio sur. Entonces, señores, ¿qué significa esto? Que básicamente hemos dividido, como ustedes vieron, hemos dividido para... Aquí hay un plano cartesiano y lo que hemos hecho es dividir en 3. ¿Ya? Entonces, ustedes estudiaron que el día, no, el mes es el tiempo que demora la luna en dar la vuelta a la Tierra. Muy bien, no está mal, pero para nosotros es mucho más importante entender que un mes de los 360 grados que la Tierra gira alrededor del Sol corresponde a la 12ª parte. ¿Cuánto es la 12ª parte de 360? 30 grados, ¿no? 30 grados. Es decir, que un mes no es otra cosa que la Tierra se mueve en esa circunferencia alrededor del Sol 30 grados. Es decir, que la Tierra más o menos se mueve 1 grado diario, ¿no? Ya. Entonces, bajo este concepto, señores, nosotros, cuando hablamos de mes, todos los años, el 22 de diciembre, la Tierra va a estar aquí, todos los años, el 22 de marzo va a estar aquí, todos los años, el 22 de junio va a estar aquí, y todos los años, el 22 de septiembre va a estar aquí. Es decir, que el mes es la posición que tiene la Tierra con respecto al Sol. No es enero, febrero, marzo, que por cierto, bueno, no me acuerdo exactamente, pero julio es puesto digamos, julio es puesto por Julio César, ¿no? Por el emperador Julio César. Agosto es por Augusto. De lo que recuerdo, los meses de diciembre, enero siempre eran de vacaciones y no tenían nombre y los fueron poniendo
o sea, en la época romana no tenían nombre. Creo que el año tenía 7 meses y el último mes tenía como 4 meses en conjunto. Y después le fueron poniendo mes, le fueron poniendo mes. Es que me he olvidado, yo hice un editorial sobre eso, me he olvidado de por qué le pusieron el nombre a cada mes. Enero viene de January. Pero bueno, la cosa es que el mes significa por dónde va la Tierra en este tránsito de 360 grados. No es enero, no es febrero, no es marzo, no es que ¿cómo se llama? El zodíaco, no. Entonces el mes es la posición de la Tierra. Entonces, como yo sé que el mes es la posición de la Tierra, entonces yo sé cómo el Sol incide en la Tierra, sé la distancia a la que está y desde qué ángulo incide, porque esta figura, la verdad que les estoy mostrando aquí, no es exactamente en un plano, sino que la elíptica de la Tierra es inclinada. Entonces, al ser inclinada, implica que al variar el mes, también estamos variando la posición de inclinación de la Tierra con respecto al Sol. Entonces, es muy interesante esto. No lo vamos a entrar a analizar en detalle, pero lo que sí quiero que quede claro es que, señores, cuando yo voy y ya tengo los datos, ya lo hemos hecho con grupos de investigación, lo podemos hacer ahora, repetirlo, no hay problema. Y vamos a la base de datos, nos damos cuenta que podemos calcular de Ecuador, de Perú, Colombia. No es que ustedes hacen el análisis y todos los meses se libera la misma energía, no. Ustedes hacen el análisis 120 años y les da que siempre un mes es el más activo y de ahí hay 2 o 3 meses que son también fuertes y de ahí hay meses muy tranquilos. ¿A qué se debe? Por ejemplo, este análisis lo he hecho para Sudamérica. Miren, más o menos, por ahí tengo las diapositivas. El 80% de los terremotos mayores a 8 grados en Sudamérica se han dado precisamente cuando en la época de verano en el hemisferio sur. Cuando el hemisferio sur está más cerca del sol, ahí es donde la sismicidad se vuelve más activa. ¿Por qué? Por la influencia del sol en el manto y en las fuerzas convectivas debajo de nuestra Tierra. Y eso acelera el proceso tectónico en la superficie. Ustedes a mí me escucharán, bueno, ¿en qué mes fue ese terremoto? Alguien por ahí dirá, ¿y para qué tengo que saber el mes? ¿A mí qué me importa el mes? Bueno, sí te importa el mes. Y yo les voy a decir algo con esto. El terremoto de Esmeraldas de 1908 ocurrió el 31 de enero. Ese terremoto para mí ya tuvo una réplica que fue en 1952, si no mal recuerdo, o 52 o 58, que fue 7.6 en la misma posición. Y ese terremoto ocurrió el 31 de enero. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo ocurrirá la próxima réplica o no, la próxima recurrencia de ese sismo? Yo se los puedo dar firmado con total seguridad que ese sismo ocurre en enero. Todos los eneros que vengan de aquí para adelante, incluido el que viene, podrían ser el enero que nos toque el número, donde se venga la recurrencia del terremoto de Esmeraldas, que es un sismo de 8.9 en Esmeraldas. Por esta razón. Y reitero, son hechos. No sé si ustedes recordarán, no, y el año pasado hubo, el anteaño pasado también hubo, pero siempre tiembla el Ecuador el 31 de enero. Esmeralda, siempre tiembla Esmeralda.
y la gente celebra el aniversario del terremoto y ese día tiembla la tierra. Dice, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Alguna maldición? ¿Alguna macumba? No. No, es que es la misma posición de la tierra frente al sol y el sol incide de la misma manera a la masa líquida que hay debajo del ecuador y eso se acelera y provoca que se disparen ciclos. ¿Está claro? Preguntas. Yo quiero indicarles algo. El concepto de que el sol incide en la sismicidad, yo lo leí en un recorte de la prensa por un reportaje que se hizo a la NASA hace más de 15 años. Y desde ahí lo empecé a investigar y yo les puedo decir, pero con total certeza, el sol es uno de los provocadores de la sismicidad en la Tierra. El sol escribe los sismos, las erupciones volcánicas, el sol decide cuando hay huracanes, cuando hay cambio de clima. El sol es todo. Y por eso las culturas antiguas adoraban al sol. Hoy no lo adoramos porque sabemos que yo creo en Dios y yo digo, yo por como creo, ¿no? Digo, Dios creó al sol. Pero en esas épocas, pues, no se sabía eso y como veían que el sol cuando se ponía malo, había desastres, cuando se ponía bueno, todo iba bien, entonces adoraban el sol y le hacían sacrificios. El sol es el que decide. Ok, Bermúdez. Entonces, bueno, sería muy interesante que la humanidad entienda esto. Porque como les dije en mi libro y en los videos que les dije que vean, yo menciono que hay épocas oscuras del sol, épocas claras. La época oscura es esa época en que el sol se pone muy fuerte, muy duro, muy negativo. Y en esas épocas hay muchos desastres, muchas pandemias y muchos muertos. Y la población se reduce, la población de la humanidad. Y también en las épocas de bonanza, la época en que el sol está bien, la población crece. Y ese es un argumento que podría explicar, pero bueno, dejemos la filosofía a un lado. ¿Y qué queda de este concepto? Que a la final, un mes nos habla de la posición de la Tierra frente al Sol y la manera en que el Sol incide a la Tierra. Un mes es el tránsito de 30 grados en la elíptica alrededor del Sol. Y recuerden que diciembre y junio, ¿no verdad? Son esas épocas en que hay ese giro en U y que normalmente ese giro en U nos afecta en la sismicidad. Necesariamente nos afecta. Otro mes muy importante para el Ecuador. O sea, miren, nosotros, hablando ya de cosas de Ecuador, nosotros tenemos, como ya dividimos esto, ¿no? Este sería diciembre, este sería enero, Está proyectando mañana. perdón. Entonces, miren, bajo esta lógica que hemos estado analizando, y para ya terminar el concepto, yo puedo darle, porque los conozco, los meses más activos sísmicamente hablando del Ecuador, y los meses más activos son, por ejemplo, diciembre, que ya lo anoté aquí. En estas fechas, Ecuador se vuelve muy activo. Enero, ¿ok? Enero, ya, febrero, marzo, abril. Abril,
También es otro mes muy, pero muy activo, sísmicamente hablando en Ecuador. Y agosto. Abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Ya? Esos son los meses más fuertemente activos. Déjeme ver si encuentro algo. 30, 60, 90, 120. Me parece que ahí no se ve porque está como en 3 dimensiones. Pero bueno, de 90 a 120, 150, 180, 210, 240. ¿Ok? Bueno, la cuestión es que ustedes dicen, bueno, ¿cuáles son los meses más activos sísmicamente del Ecuador? Y eso tiene que ver con el Sol, la posición con respecto al Sol. Bueno, observen que aquí es la época de mayor alejamiento de la Tierra, pero en cambio, y ojo, que la Tierra está muy alejada, sí es verdad, pero el hemisferio sur da la cara al Sol. Entonces, en esta época, el sur da la cara al Sol. El Sol incide con mayor fuerza en el hemisferio sur. Además de eso, tenemos el efecto de del giro en U. Luego, pasando el equinoccio de marzo, viene abril, la Tierra está en ese tránsito, pero observen que el 22 de marzo es el punto de mayor cercanía con la Tierra. ¿Sí? Lógicamente, la mayor fuerza que genera el Sol afecta a la Tierra. O sea, si el Sol genera una fuerza que en efecto la hay, gravitacional, y lanza energía de todo tipo, el peor día es el 22 de marzo. Y todo nuestro sistema de manto se afecta. ¿Qué pasa en los próximos días? Se distensiona lo que fue acumulando en esta fecha. Bueno, es un argumento, una razón para entender por qué puede ser que abril sea uno de los meses más activos. Sin embargo, señores, todo esto, todo, desde diciembre hasta abril, todo eso ustedes lo considerenlo súper activo sísmicamente en Ecuador. Son los meses de mayor actividad. Por eso, mis estimados alumnos, a esta etapa le he llamado yo temporada de terremotos para Ecuador. ¿Ok? Ahora, otro mes activo, pero mucho menor en proporción. Es un mes raramente activo en la época en que es muy poco sismo que ocurre en este país. Es agosto. ¿Qué pasa en agosto? En agosto estamos pasando y girando en U, pero recuerden que en este caso es el hemisferio norte el que mira hacia el sol y el hemisferio sur mira hacia afuera. En cambio aquí quien mira hacia adentro es el hemisferio sur. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias. Yo no tengo conclusiones sobre esto, pero sí les digo que todo esto afecta a la sismicidad y más allá de elucubrar o tratar de sacar conclusiones de esta información, lo que sí les puedo decir con total certeza y como un hecho, no como una hipótesis, Ecuador, su época de mayor cantidad de sismos es de diciembre a abril. Sus meses más peligrosos son diciembre, enero y abril. Y agosto también. Y la posición del Sol es relevante cuando queremos hacer un análisis sísmico de amenaza e inclusive si ustedes quieren hacer una labor de predicción, que también es interesante, no con el propósito de asustar. Yo siempre les he dicho que los ingenieros
sino hay algo mucho más técnico que es identificar amenazas sísmicas e identificar niveles de riesgo. Entonces, me han llamado algunos medios, yo no les he contestado, por cierto. En estos días me han llamado algunos medios, inclusive hasta de Santa Elena, porque como en diciembre se movió bastante la tierra, y como yo ya he planteado esto a algunos medios, la pregunta de cajón es, oye, si eso está pasando en diciembre, por cierto, este año se movió bastante diciembre y se comprueba lo que les estoy diciendo. Porque lo que les estoy diciendo no es una hipótesis, es un hecho. Yo no hablo hipótesis, yo hablo cosas que están corroboradas en análisis estadísticos. La pregunta de cajón es, ¿y si diciembre se ha movido tanto y sabemos que diciembre y enero es la etapa más crítica y que tenemos una etapa crítica hasta abril? Eso implicaría que vamos a tener una etapa de una temporada de sismos muy activa, dicho elegantemente. Es decir, vamos a tener sismos importantes en estos próximos meses. La respuesta de una directa, sin pensarlo de mi parte, es sí. Cuando tenemos un diciembre activo, cuando tenemos un noviembre que ya empieza a moverse, como fue este año, es una indicación de que sí, vamos a tener una época, una temporada de sismos muy, muy activa. Entonces, como ustedes ven, ese análisis no predice sismos, más que todo da una idea del nivel de riesgo, pero basado en análisis estadístico real de hechos reales que se pueden constatar claramente. Ojalá me equivoque, pero no. ¿Cómo se llama? Como el profesor Girafales. Pensé que nunca me había equivocado, dice el profesor Girafales, pero una vez me equivoqué. ¿Cuándo? Cuando pensé que estaba equivocado. Normalmente en estas cosas no fallo. Y si diciembre ha sido activo, seguramente en enero tendremos novedades. No puedo decirles que va a ocurrir el sismo de Esmeralda, no. Yo no estoy hablando de ese tipo de novedades. Eso sí estoy imposibilitado de decirlo. O sea, me refiero a que no tengo argumentos para decirlo. Pero lo que sí puedo decir es que vamos a tener un mes de enero activo y una temporada de terremotos activa que se va a extender hasta abril y que el mundo, Ecuador va a estarse moviendo en estos meses. Ahora, ¿cómo podría yo definir si viene el terremoto de Esmeraldas? Para eso faltan etapas. Primero necesitaría tener actividad telúrica fuerte en Esmeraldas y Manabí, muy frecuente, muy fuerte y en incremento. Si yo empiezo a ver actividad sísmica correlacionada, que yo encuentre correlación en esa zona, más la actividad que hubo en diciembre y en noviembre, entonces ya el nivel de alarma y de alerta sube. Y yo ya sí podría acercarme a decir, deberíamos preocuparnos por la posibilidad de que ocurra el sismo de Esmeraldas. Pero eso todavía no ha ocurrido, así que eso no podemos decir que va a pasar. Lo que sí, hasta este momento podemos decir es que probablemente en enero tengamos eventos telúricos en el Ecuador, en todo el Ecuador, y en toda esta etapa, hasta abril, vamos a tener eventos telúricos como no lo habíamos visto en los 2 años anteriores, que estuvo tranquilo, vamos a ver mayor sismicidad. No estoy hablando que se va a acabar el mundo, ni va a haber sismos desastrosos, sino que va a haber sismos que nos asusten. Y bueno, hasta ahí es que se puede llegar bajo un análisis técnico. Y no sé si hay ahora preguntas, porque estos temas comúnmente traen preguntas. ¿Alguna pregunta sobre lo que acaba de decir sobre el tema este de si se puede o no predecir sismos?
Señores, en la predicción de sismos está avanzando bastante Japón, ¿eh? Japón, está avanzando Chile. Así que yo sí pienso que en algún momento lo podremos hacer. ¿Sí? Bueno, miren, creo que ya les hablé del método de la energía liberada, ¿no? Me responden, por favor, si les hablé de ese método. No, nos explicó brevemente algo. Bueno, el método de la energía liberada es un método planteado por mí en Japón. Cuando yo me fui a Japón, yo ya manejaba la base de datos mundial de terremotos y yo ya hacía estadísticas aquí en Ecuador. Muchos dicen, no, pero es que nosotros no tenemos herramientas. Herramientas hay, lo que pasa es que tú no sabes qué hay y no las buscas. Yo, desde que era estudiante, encontré ese origen, ese insumo y empecé a hacer análisis. Entonces, teniendo una herramienta tan rica que era 100 años de datos de la sismicidad del Ecuador, yo digo, ¿y qué hago con esto? Entonces me fui a documentos que en su mayoría eran de geólogos y sismólogos, que es un geólogo que se dedica a la parte sísmica. Y entonces cuando yo revisé las teorías y técnicas y fórmulas, me quedé horrorizado. Me quedé horrorizado porque yo creo que sí les hablé de la fórmula para calcular la magnitud de una amenaza, ¿no? Yo les hablé. Eran totalmente empíricas. Entonces yo dije, no puede ser. Claro, un geólogo ha creado una fórmula para darle información a un ingeniero. ¿Qué podemos esperar? Los geólogos son grandes personas y unos sabios y unos filósofos, pero el geólogo no estudia números, ni estudia, esa no es su especialidad. Entonces, armar una fórmula totalmente empírica con 6 unidades totalmente empíricas me va a resultar un resultado totalmente, una cosa que vuela como las velitas que ustedes prenden para celebrar el fin de año, que no sirve para nada. Así de sencillo, no sirve para nada. Entonces yo dije, no puede ser, tenemos que buscar algo que nos dé una solución. Y la solución que advertí es que el sismo de 5, hasta esa época, el año 2000, el sismo de 5 no se puede. Tengo 30 sismos de 5. Puedo sumarlos a 50 sismos de 6. ¿Se pueden sumar o no? Ingeniero, no se pueden sumar. ¿Cómo? No se pueden sumar. No se pueden sumar porque estadísticamente son totalmente diferentes, porque son sumar cebollas con peras, no tiene nada que ver. Entonces, la manera en que tenemos nuestra base de datos desarrollada a nivel mundial es una camisa de fuerza para no permitirnos hacer el análisis. Estamos amarrados a usar un método estadístico demasiado básico, elemental, donde el sismo de 5 es de 5 y el sismo de 6 es de 6, y calcular la probabilidad de ocurrencia del sismo de 5 o de 6. ¿Estamos claros, no? Tenemos una camisa de fuerza estadística para el análisis sísmico. Y entonces, ¿qué hacen los genios del análisis sísmico actual? Dicen, utilicemos una fórmula estadística de valor extremo. Y normalmente utilizan la de Gumbel. Ahora yo le pregunto a ese sabio estadístico, explícame la fórmula. ¿Por qué Gumbel la decidió así? Seguimos en el empirismo, una fórmula de hace 200 años. Segundo, ¿es de valores extremos? Yo les puedo demostrar que Gumbel no es de valores extremos. Es mucho más extrema que una fórmula normal, pero sigue siendo una fórmula promedio.
no es de valores extremos, aunque se llame de valores extremos. Entonces, para que ustedes se saquen la camisa de fuerza de esta estadística, viene el método de la energía liberada. Liberada. Es una idea sencilla, sino que a grandes problemas, ideas sencillas. Quien la planteó fui yo hace 20 años y la he venido desarrollando y con un análisis, y el resultado, mis estimados alumnos, ha sido maravilloso. Una cosa, sinceramente, yo nunca me esperé obtener resultados tan interesantes. La propuesta nace de Richter. Estuve analizando lo que Richter había planteado, ¿verdad? Porque quien nos mete en la famosa camisa de fuerza es la magnitud Richter. Entonces, para deshacer la magnitud Richter necesitaba entender lo que Richter había hecho. Entonces resulta que Richter había planteado algunas fórmulas, que no es solo una, son varias, pero yo escogí esta. Y por ahí algún geólogo dirá, no, pero esa está mal, es otra, busca otra. Bueno, haz tu trabajo como tú quieras, yo lo hago con esta y punto. Porque yo soy ingeniero civil, a mí me interesan los números, me interesan resultados. A mí no me interesa perderme en la filosofía loca de que si tú usabas antes una fórmula empírica, pero empírica a la quinta potencia, me vas a poner ahora a pelear por qué fórmula usar. Yo escogí esta y hay algunas otras que plantearon Richter y Gutenberg y ustedes pueden usar la que quieran. Yo uso esta. Richter, con mucho conocimiento, planteó esta fórmula para deshacer el ovillo que él mismo había hecho y puso esto. La energía que se libera en un terremoto es igual a 1.5 la magnitud del sismo, y ahí entra el geólogo otra vez a la pelea. Oye, pero es que ese es MS, no es MW, que es... Oye, tú usabas una fórmula empírica hasta los tuétanos para estimar sismos, y esto es mucho menos empírico y más matemático. Claro que obtener MS no es fácil, y yo muchas veces cojo la magnitud que esté en la base de datos, porque en la base de datos está la magnitud que se calculó, y yo con esa magnitud local o magnitud de momento, yo meto aquí y calculo la energía que se libera. Punto. Porque a mí lo que me interesa es retornar a energía. Esa fórmula está dada en ergios. ¿Ya? Y para resolverlo, ustedes lo que hacen es elevar a la 10ª potencia ese valor. Entonces, ¿quiénes en las conferencias me han peleado más de usar esta técnica? Son los geólogos y los geotécnicos. Los padres y dioses del empirismo. Los que cada 5 fórmulas, 4 son empíricas. Entonces, con esto yo les he matado el empirismo, porque estoy usando una fórmula, discúlpeme, no sé si la fórmula que estoy escribiendo es empírica, creo que no creo que Richter nos dé una fórmula empírica, yo creo que es una relación basada en curvas de la relación entre esa magnitud que este hombre planteó, porque la magnitud Richter nace Richter, aunque ahora le quieren quitar la gloria y se la dan a Kanamori. Señores, la magnitud Richter, la idea de la magnitud Richter es de Richter. Y señores, la magnitud Richter, ¿saben qué es? Es una escala arbitraria. ¿Saben lo que significa una escala arbitraria? Cruz, ¿qué significa una escala arbitraria? Valores que uno mismo le da. ¿Valores que qué? Que uno mismo le da.
Bueno, más o menos. Villafuerte, ¿qué es una escala arbitraria? ¿Qué significa una escala arbitraria? Valores asumidos arbitrariamente. Más o menos los dos han dado en el clavo. Valores que no significan nada. Una escala arbitraria quiere decir que no significa nada. Que más o menos es lo que ustedes han dicho. Es lo que significa, es lo que yo creo que significa. Eso es una escala arbitraria. Entonces Richter plantea una escala arbitraria con mucha genialidad. No estoy diciendo que la escala esté mal, es maravillosa. Yo se la agradezco, pero es arbitraria. Y él puso números arbitrarios para definir ciertos niveles de energía. Entonces él dijo, para este nivel de energía le voy a poner 1, a este nivel de energía le voy a poner 2, 3, 4. ¿Y quién creó la escala? Richter. ¿A quién hay que preguntarle cuál es el nivel de energía que corresponde a cada nivel? Es a Richter. Por eso es que Richter me da esta fórmula y yo tengo que creerle. Si todas las bases de datos me muestran Richter o me muestran Kanamori, lo que sea que me muestren, pero resulta que esas bases de datos me están mostrando un nivel de energía a través de la escala arbitraria. Entonces traduzco la escala arbitraria en niveles de energía. ¿Y qué ventaja tengo? Ventaja tengo de que ya no tengo la camisa de fuerza, sismo de 5, sismo de 6. No, ahora tengo todo en energía liberada. Entonces la gran pregunta que yo les hice aquí, de tener 30 sismos de 5 y tener 50 sismos de 6, ¿se pueden sumar? Y ustedes me dijeron, no se puede sumar. Y muy bien, no se pueden sumar. Pero cuando hablamos de energía liberada, sí se pueden sumar. Porque transformas la energía liberada del sismo de 5 por 30, la energía liberada de 6 por 50 y lo sumas. Y ahora puedes tener que esta región tuvo un total de energía liberada. ¿Genial o no? Y realmente es sencillo. Yo no esperé tan buenos resultados, pero les aseguro que esto, más allá de que en este país la sismicidad la manejan en Quito, ¿verdad? De todas formas, allá es donde se maneja todo, donde se mueve todo. En este momento, o sea, a mí me ofendió. Pero me ofendió ¿por qué? Porque nosotros en Guayaquil, una de las peores amenazas sísmicas que hoy Guayaquil tiene, porque no ha ocurrido, es un sismo de 6.1 debajo de Guayaquil, o sea, cercano a Guayaquil. Si ustedes me preguntan cuál es una de las peores amenazas que Guayaquil tiene ahorita, 6.1 debajo de Guayaquil. Entonces, si yo les aceptaba a estos señores que el sismo de 6.1 ya había ocurrido, ya pasó pues esa amenaza. Y no ha pasado la amenaza. ¿Por qué? Porque esa amenaza ya ocurrió en los años pasados y cuando ocurrió generó muchos daños. Y el sismo de 5.1 ese día fue feo, nos asustó, pero no hubieron muchos daños. El sismo de 6.1 sí va a generar daños. Entonces había un error ahí. ¿Por qué? Porque esas aceleraciones a este nivel no generan mucho daño, pero a este nivel sí generan muchos daños. Entonces había un error. Tenía yo el nivel de fuerza que no correspondía a los daños. El nivel de fuerza que genera un grado 5 era equivalente a los daños que habían habido. Y si hubiera habido de 6, hubiera sido mucho más fuerte, con mayores daños. Había eso. Tenía también a mi favor de que el Servicio Geológico Norteamericano le había dado un nivel de 5.1 a ese sismo. Y lógicamente, discúlpeme, pero por eso yo le creo al geofísico. No, le creo al instituto, al
Geológico Norteamericano. Son más acertados. Entonces, ellos me están diciendo que es de 5.1. Además de eso, yo no veo ningún daño tipo 6. Los daños son tipo 5. Además de eso, estamos esperando que ocurra el tipo 6. Y cuando ocurra va a ser severo. Y esto no tiene la severidad de ese grado. Así que yo salí a los medios a desmentirlos, a decirle que se habían equivocado y que ese sismo no era de 6.1, sino de 5.1. Después de 2 semanas, ellos corrigieron a través del diario Universo, dijeron que se habían equivocado y que el error estaba en un aparato que había funcionado mal. Lo interesante es que ellos son que un grado magnitud Richter significa mucho. Imagínense la diferencia entre un sismo de 7 y un sismo de 5. 32 veces a 6 y 32 veces a 5. Eso es aproximadamente, para no hacer una multiplicación exacta, 1000. Entonces, para que, o sea, un sismo de 7 es equivalente a 1000 sismos de 5. Para que ustedes se den cuenta, hace poquito y en estos meses y años, en Guayaquil hemos sentido sismos de 5. El sismo de Pedernales, en Pedernales, fue casi de 8. Ahí tiene que multiplicar 32 por 32 por 32. Alguien que me ayude ahí, pero debe ser algo como 32.000. ¿Ok? 32.768. Ok, 32.800. Quiere decir que los sismos que hemos sentido en Guayaquil en los últimos meses y el año pasado y todo, que son feos y que asustan, han sido de grado 5. Bueno, ustedes multipliquen 32.000 veces eso y eso es lo que sintieron las personas que estuvieron en Pedernales. O sea, es la energía, es 32.000 veces la energía que ustedes sintieron en el grado 5 es lo que sintieron en Pedernales las personas que vivían ahí. ¿Ya? Entonces, señores, la magnitud Richter tienen que entenderla así. Es un valor arbitrario, pero que está relacionado con un valor de energía liberada. ¿Ya? Y la relación entre un grado no es sencilla, sino que es 32 veces. ¿Ya? 32 veces. Sí, ya les expliqué el tema de la reactivación sísmica. Bueno, básicamente, a la luz de estas investigaciones y esta técnica que yo tengo para analizar el comportamiento sísmico de las regiones, tengo ciertas conclusiones y que les interesan a ustedes o a muchos no les interesará, pero a mí sí me interesa. ¿Qué amenazas sísmicas faltan por ocurrir? Primero, como les dije, un sismo de 7.3 en Tumbes. Dos, sismo de 6 en Guayaquil y el sismo de 8.9 en Esmeraldas. Son las 3 amenazas sísmicas que están vigentes. Y recuerden esto, ustedes como ingenieros civiles y yo como vuestro profesor y especialista en este análisis, en esta investigación, yo no predigo sismos. No tengo la intención de predecirlos. Lo que yo hago es encontrar amenazas sísmicas
¿Por qué? Porque si ustedes van a diseñarle una casa a un señor en Esmeraldas, no van a cometer el error de diseñarle una casa para un sismo de grado 5. Es decir, es un grado 5, 600 GALS. Si ustedes diseñan para 600 GALS, están diseñando para un sismo de grado 5. Si ustedes diseñan para 1.5 G, están diseñando para un sismo de 6. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque los registros históricos de estos sismos muestran que esa es las aceleraciones que se provocan cercano al epicentro. Cuidado, no es que en toda la distancia, sino que si ustedes le diseñan un edificio a un señor en Pedernales y ustedes diseñan con 600 GALS, ustedes están diseñando para esto, porque 600 GALS es lo que produce un grado 5 cercano al epicentro. Si ustedes diseñan para 1.5 G o 1500 GALS, están diseñando para un grado 6 cercano al epicentro. Si ustedes diseñan para 1500 GALS, están diseñando para un grado 6. ¿Ya? Ahora, eso se contrapone un poquito con los resultados del geofísico, pero la verdad que el geofísico es terrible. Es decir, hay 5 o 6 sismos que yo les puedo mostrar a nivel internacional que un sismo de 7.8 provoca 2.5 a 3G. Sismos donde sí se mide bien, sismos donde hay 500 aparatos de medición y donde hay gente seria trabajando y que sí sabe manejar los aparatos. Y yo tengo registros de 7.8 con estas magnitudes cercanas al epicentro. Lamentablemente aquí el sismo más cercano al epicentro, a Pedernales, que fue 7.8, les dio 1.8 y les pareció poco. Y entonces lo bajaron a 1.5 y actualmente el registro, supuesto registro de ellos, lo bajaron a 1.5. Les pareció mucho. Así estamos, ¿eh? En el mercado, en la plaza. Deme 3 libras a 1.80. No, pues bájeme 1.50. Lamentablemente hay registros de 7.8 que son mucho más altos. Por eso es que yo les estoy diciendo, oiga, 1.5 corresponde a un sismo de 6. Le puedo decir inclusive cuál es el registro. Si no me recuerdo es Northridge. Pero aquí a los del geofísico supuestamente les dio el de Pedernales de 7.8. En Pedernales les dio 1.5 G. Y Northridge de 6 grados en Estados Unidos, donde sí miden bien, les dio 1.5, un sismo de grado 6. No solo eso, el sismo de grado 9 en Japón dio 4G en varios registros. No solo un aparato, varios aparatos. ¿Ok? Y para que ustedes vean cómo estamos, ¿no? G, ¿verdad? 1.8G, 1.5G, 0.6G. Aquí estamos en grado 5. ¿Sí, no? Es lo que venimos hablando, ¿no? Aquí estamos en grado 6 internacional. Este dato internacional. Según el libro físico, este es grado 7.8. Y si vamos a hablar de un 7.8, estamos hablando de 3 para 7.8 y ya 4 es 9. Bueno,
nuestra norma ecuatoriana de la construcción. ¿Para qué nivel de aceleración nos hace diseñar? Para 0.1 G. No me agarré. Nosotros estamos diseñando actualmente para estructuras de 0.1 G, con ciertas diferencias. En unos casos 0.11, 0.14, pero en realidad, y a veces 0.09, en realidad estamos diseñando para promedio 0.10 G. Y miren lo que significa esto a nivel de tipo de sismo. ¿Sí? Entonces, si tú vas a diseñar una estructura en pedernales con la norma, lo vas a diseñar para este nivel. Pero lo que te va a pasar es probablemente lo de acá. Por eso es que no quedó títere con cabeza en Manabí. No quedó nada. Porque antes que aparezca la norma, nosotros en Ecuador diseñábamos para 0.2 G, 20% de la gravedad. O sea, y cuando yo regresé del Japón, les hice entender que estaba mal, di muchas conferencias y la gente entendió que estaba mal y les hice subir a 0.3 G. Y en Guayaquil empezamos a diseñar a 0.3 G, o sea, 300 gals. Por mí, diseñen para 1000 gals, pero la gente no quiere hacerlo. Entonces les dije, bueno, por lo menos subamos a 0.3. Y poco a poco la idea era ir subiendo. Vinieron los genios del Olimpo, de la norma, y bajaron el nivel de diseño a 0.1 G. En el caso mío, yo estoy preocupado y en desacuerdo por este cambio. Hay gente que cree que con esos niveles de capacidad de la estructura vamos a resistir, perdón, las grandes amenazas sísmicas de este país. Yo creo que no. Ahora, ojo, que lo que estoy analizando, el sismo de Pedernales, aquí estoy en Pedernales, y voy a hacer el análisis del sismo de Pedernales. El sismo de Pedernales, según el geofísico en este momento, dice que se produjo 1.5 G, que yo, si quieren, se lo doy firmado, les juro, como sea que eso es falso, eso no está bien. Aquí debe de haber habido entre 2.4 a 3 G. Ok. Pero cuando esto se va a la distancia, esa fuerza se reduce. Entonces en Guayaquil, que está por acá, imagínense que de acuerdo al registro que tiene, ¿cómo se llama? El geofísico en Guayaquil, aquí llegó 0.07 G o 70 gals. Es un chiste. Eso es un chiste. Entre 100, a ver, en 270 kilómetros que la onda avanzó. Me suena extraño que de pasar de esto hacia esto. Miren, o sea, que pase a 70 gals. No, eso es imposible. Y eso lo podemos contrastar con sismos de 7.8 en otras partes del mundo y ver a qué, hasta qué aceleración baja, ¿cómo se llama? Hasta qué aceleración baja a 250 kilómetros. Yo creo, sospecho y con algunos proyectos de investigación, ¿no?, hemos llegado a la conclusión de que en Guayaquil se produjo más o menos 0.7 a 0.8 G. 0.7 a 0.8 G. Eso es lo que Pedernales trajo a Guayaquil. Es lo que tenemos de haber hecho algunos análisis de ingeniería inversa, que después se los puedo explicar.
nunca 70 gals. Lo que hubo fue como 700 gals. Y bueno, de 2.4 bajó a 700 gals, es razonable. Es decir, que este análisis que estoy haciéndolo a ustedes, si ustedes van a diseñar un edificio en Pedernales, ustedes tienen que diseñar para la aceleración que se produjo ahí, pues. No van a diseñar para la norma que les va a dar a 0,1, pues. O sea, 15 veces menos. O sea, si que quieren que en el próximo Pedernales, en el próximo terremoto, su estructura quede en pie, ustedes deben diseñar para esto. Y como les digo, este está mal. Es para esto que hay que diseñar. Porque desde las experiencias internacionales se sabe que el sismo 7.8 produce esto. Y lo mismo, si van a diseñar para Guayaquil y quieren que resista Pedernales, 70 gals, mejor no. Yo les recomiendo algo. Si ustedes van a diseñar para 70 gals, mejor no hagan análisis sísmico. Mejor no hagan. No sirve para nada. Es como que ustedes van y compran un almuerzo para quitarles el hambre, es mediodía, y ustedes van a comer un almuerzo. ¿Para qué? Para que alimentarse, que les dé energía, ¿no? Para que su estómago no se dañe por los ácidos, ¿no? Y le sirven un grano de arroz. Mejor no almuercen. Lo mismo es diseñar para 70 gals una estructura en Guayaquil. Mejor no lo hagan, no se gasten, no sirve para nada. Entonces en Guayaquil tenemos que lograr este tipo de diseño. Ahora es duro porque tenemos entidades como el instituto, este instituto que está grabando cosas, las graba mal, nos dan datos incorrectos y con esos datos incorrectos se hacen análisis incorrectos y llegamos a conclusiones incorrectas. Porque según el registro, muy convenientemente, según el registro de Guayaquil, 70 gals está totalmente cubierto. 70 gals, que es lo que ellos registraron, está totalmente cubierto con 110 gals, que es lo que recomienda la norma, diseñar para Guayaquil. Entonces, quiere decir que de acuerdo con lo que registró el aparato de ellos, la norma que la hicieron también ellos, o parte de ellos, cubre totalmente a Guayaquil. Y yo les puedo decir que no, señores, si fuese que es verdad, en Guayaquil hubo colapso de estructuras en muchas partes, decenas de estructuras colapsadas, un puente colapsado, y casi todo Guayaquil fue diseñado para 200 gales. Todo Guayaquil, inclusive el puente que se cayó fue diseñado para 200 gales. Ahora, no, es que es verdad, no se cayó por estructura, se cayó por un problema de deformación. Sea lo que sea, Guayaquil está diseñado para 200 gales. Ahora, si ustedes tienen caídas o colapsos y ustedes saben que tenemos un límite elástico y sabemos que el límite elástico está en 200 gals, para que esto provoque un colapso y llegue hasta acá, que este es el punto de colapso, señores, aquí por lo menos tiene que haber habido 600 a 800 gals. O sea, una ciudad que está diseñada para 200 gals, si se producen caídas, colapsos, es porque hemos llegado a esto. Y yo sí creo razonable que si tuvimos 2,4 G en Pedernales, en el trayecto que llega hasta Guayaquil, haya llegado 0,8 G. Totalmente razonable. Entonces, más o menos por ahí va, mis estimados alumnos, lo que se llama la sismicidad del Ecuador, de nuestra ciudad, para que nos ayude en el tema de análisis y de diseño. ¿Sí? Hemos visto lo que es la magnitud Richter, lo que significa. Por cierto, el nombre, antes que me olvide, Charles Francis Richter. Pero él no trabajó solo, ¿eh? Trabajó con Beno
Gutenberg. Estos trabajos se realizaron en 1935. Ambos eran profesores del Instituto Tecnológico de California. Ambos trabajaban ahí. Y por cierto, Kanamori también trabaja ahí. ¿Ok? De ahí hay una fórmula que no es necesario ahí para que la vean. Es una fórmula ya de él para el análisis de su teoría. Ya, hay una cosa importante que hay que mencionar porque hay que ser justo con las cosas. El mismo Richter menciona en sus papers, que yo tengo los papers de Richter por si acaso. Él menciona que su escala, esa escala que él crea, empieza a tener problemas a partir de la magnitud 7, o sea, mayor a 7. Cuando ustedes ya van por encima de grado 7, parece ser que la fórmula que él plantea o la magnitud que él plantea no es eficiente. Empieza a tener errores. Él mismo lo dice. ¿Ya? Él mismo lo dice. Entonces, por aquí yo tenía, pero no lo veo. Parece que se ha mezclado una... Aquí creo que está. Allá. No, sí está. Entonces, miren, como hay problemas con los sismos mayores a 7 en la escala Richter, entonces en 1978 se plantea lo que se llama la escala de magnitud de momento. Y se la conoce ahora como MW, ¿sí? MW. La magnitud Richter, la original, creo que queda como ML, que es magnitud local. Y esta magnitud nueva la propone Kanamori, que también era profesor del Instituto Tecnológico. Sí. Ya. A ver. Sí, entonces él también era profesor de ahí. Y desde ahí nace esta famosa magnitud, que es la... Ahorita se usan las dos. Cuando el sismo es menor a 7, utilizan la original de Richter. Cuando el sismo es mayor a 7, utilizan la de Kanamori, ¿sí? Entonces, eso es lo que da el MW. En lo personal, yo uso la fórmula para hacer la transferencia de magnitud a energía liberada. Uso la fórmula de Richter. Creo más en Richter. Sin embargo, a futuro no estaría yo hacer los recálculos con la fórmula de Kanamori, pero lo que pasa es que Kanamori solo existe desde el 78. Entonces todos los sismos anteriores fueron calculados con Richter. Sería los últimos 20 años y solo para sismos mayores a 7. Solo para ese minúsculo número de sismos se utilizaría la escala de Kanamori. Todo lo demás estaría correcto en el análisis que hemos hecho hasta ahora. Entonces, bueno. La próxima clase veremos algo de lo que es un sismograma, ¿verdad? La onda. Y bueno, vamos a empezar en las próximas dos clases, aunque en la próxima clase vamos a dedicar al tema. Pero de ahí vamos